Ok, acabando lo que es la etapa racional de la medicina, sigue lo que es la etapa científica de la medicina. Y la medicina científica se pudo desarrollar gracias al descubrimiento de varios inventos importantes, como lo es el estetoscopio, el microscopio y el termómetro que les hablaré a continuación. El termómetro, para entenderlo, pues ya sabemos qué es, ¿no? Es un aparato, un palito así, que nos lo ponemos en la axila o en alguna otra parte del cuerpo y con eso podemos obtener nuestra temperatura corporal. Y ahora hay termómetros modernos que te lo pones en la frente y ya te saca la temperatura sin que te lo tengas que poner, ¿no? Pero pues los más seguros son estos de que son unos palitos. Con esto podemos obtener lo que es la temperatura y sabemos si tenemos fiebre, febrícula o si tenemos una temperatura normal. Y para entender cómo se fue desarrollando el termómetro, tenemos que estudiar lo que es este Gabriel Fahrenheit que viene en las presentaciones y en el libro. Él desarrolló un termómetro a base de mercurio, ya que el mercurio es muy sensible a los cambios de temperatura y esto nos puede indicar mucho de que pues si estamos con temperatura caliente o temperatura fría, ¿no? Fahrenheit pues también desarrolló un grado de medición de temperatura que ahora lleva su nombre, el sistema de grados Fahrenheit, que ahora se utiliza mucho en Estados Unidos y en otros países. La temperatura corporal en los grados Fahrenheit creo que es de 98 grados, sí es de 98 grados Fahrenheit. Luego seguimos con este Andreas Celsius, que desarrolló lo que son los grados centígrados. Y pues en mi opinión los grados centígrados son la forma más fácil de medir la temperatura y es la que utilizamos por ejemplo aquí y en otros lados del mundo. Luego seguimos con este Dehaene, que Dehaene estudió y describió la relación de los cambios de temperatura con los pulsos del cuerpo. Como saben, por ejemplo, si tenemos un pulso muy grande, nuestra temperatura, o sea, un pulso muy mayor, muy rápido, nuestra temperatura puede subir o bajar, al igual que si tenemos un pulso muy pequeño. Finalmente tenemos a este otro médico, un médico alemán, Karl Wunderlich, que describió la fiebre como un síntoma y no, ya no como una enfermedad. Antes la gente solía pensar que la fiebre era una enfermedad como tal, por eso decían de que este murió de fiebre o este tiene una fiebre, creo que sale mucho en la Biblia y en otros libros antiguos. Pero no, la fiebre es solo un síntoma, es algo que se da en varias enfermedades, es parte de otras enfermedades, no es una sola como tal. Y finalmente el doctor Thomas Clifford, que pues tiene el nombre del Clifford, del perrito ese rojo, ¿no? Thomas Clifford desarrolló pues el termómetro más que nada ya como lo conocemos, que me imagino que es un termómetro así más chiquito, más fácil de usar, con grados centígrados y así. Muy bien, gente, seguimos con lo que es el desarrollo del estetoscopio. Este desarrollo del estetoscopio se dio gracias pues sus orígenes se remontan a Francia. En Francia había un médico conocido como René Laennec. René Laennec es muy importante para la historia de la medicina. ¿Por qué? Pues porque él desarrolló un prototipo de estetoscopio, que la verdad tiene una historia muy curiosa. Verán, en Francia, o bueno, más que nada antes, en todas las partes del mundo, la gente necesitaba pues escuchar lo que son los latidos del corazón y la respiración en los pulmones y cosas así. Pero antes no había estetoscopio, entonces ¿cómo lo checaban? Pues la verdad es que antes la gente usaba una técnica que era pegar la oreja al pecho del paciente o a la espalda del paciente. Y entonces René Laennec tenía que hacer esto pues muy seguido, ¿no? ¿Y qué pasó? Este René Laennec era un doctor muy tímido, muy, ¿cómo se dice? Muy introvertido. Y un día le tocó tener que checar a una paciente obesa con unos pechos muy grandes. Y pues al intentar acercar su oído a su pecho, pues no lo podía escuchar. Y pues la paciente claro que se incomodó, ¿no? Pensaba que estaba pues haciendo otras cosas. Y esto a René Laennec pues le dio mucha vergüenza. Entonces decidió pues intentar desarrollar un instrumento que le permitiera escuchar los latidos del corazón. Y entonces mandó a hacer con un carpintero un tubo de ébano con forma de embudo para poder escuchar los latidos del corazón de esta paciente. Y al final pues terminó desarrollando un prototipo de telescopio. Este René Laennec también es muy importante para la historia de la medicina porque desarrolla otras cosas, como el método anatomoclínico. ¿Qué es este método anatomoclínico? Pues en este método lo que se hace es comprobar en los datos del cadáver y en las lesiones del paciente
los datos que se había reconocido en la vida de este paciente enfermo, ¿no? Por ejemplo, pues seguir un poco lo que es pues todo el desarrollo de la enfermedad hasta la muerte. Y también desarrolló unos cuadros epidemiológicos de enfermedades pulmonares y cardíacas, que pues gracias a que inventó el estetoscopio, ¿no? Con este tubito, este tubito raro de ébano, pues pudo desarrollar unos cuadros inmunológicos de varias enfermedades pulmonares y cardíacas, estableciendo algunos términos, como por ejemplo lo que es el estertor, pectirolaquia, ecofonía y lo que es la crepitación. Muy bien, seguimos con el desarrollo del estetoscopio. Para esto, pues como vemos, el estetoscopio sufrió, bueno, no sufrió, más bien tuvo varios cambios, gracias a Dios, a lo largo de la historia. Y para esto seguimos con este Adolphe Pinard. Pinard, pues, que también era un médico francés, y ahora que lo pienso, pues Francia tiene una fascinación con los estetoscopios, ¿no? Primero con este Laennec y ahora con este Pinard. Que Pinard desarrolló también lo que son las técnicas de Pinard o de palpitación del feto en el útero para atender lo que son los partos, que creo que la palpitación es algo donde como que toca pues, el estómago de la madre embarazada para pues checar un poco lo que es el bebé y así. Y este Pinard desarrolló lo que se conoce como el estetoscopio de Pinard para poder escuchar los latidos del corazón del bebé. Este estetoscopio, a diferencia del otro que era un tubo de ébano, estetoscopio tenía una forma de una trompeta acústica, hecho de madera o de metal. No sé si Pinar también lo mandó a desarrollar con un carpintero, creo que también, pero pues el estetoscopio Pinar más conocido es el de metal. Y finalmente pasamos a una época ya más moderna con el desarrollo del estetoscopio moderno, que lo desarrolló George Carman en el año de 1855, que es un estetoscopio más práctico y es parecido a los que tenemos ahora, como ¿no? El estetoscopio de Carman estaba hecho de dos tubos de goma como estos, que terminaban en dos olivas que se adaptaban a los oídos, que me imagino que eran parecidas a estas. Y este estetoscopio de Carman, estos tubos de goma se entrelazaban mediante una caja de resonancia, un- una caja de resonancia cubierta por un diafragma o diafragma, no sé cómo, no recuerdo bien cómo se llamaba, pero sí recuerdo que era como que una cajita que pues se utilizaba como que yo creo que para amplificar los sonidos del corazón y del pulmón, que ahora pues en los más modernos son como estos, ¿no? Que tienen como que este círculo, este anillo, para pues poder escuchar mejor los latidos del corazón. Seguimos con el desarrollo de otro aparato muy importante para lo que es los procedimientos médicos, que es el baumanómetro. El baumanómetro empieza primero con este Jean-Leonard Pasiel, que este Pasiel desarrolló también lo que son unas leyes de Pasiel muy utilizados en lo que es la física, y este desarrolló lo que es un manómetro, que como lo desarrolló es un manómetro de mercurio para medir lo que es la presión arterial, insertando en una arteria una canícula hecha de carbonato de potasio, ¿no? Luego, gracias a este invento de Pasiel, que es el manómetro, Carl Ludwig lo utiliza por primera vez en el año creo que de 1847 para hacer el primer registro de la presión arterial en un paciente. Luego, pues avanzamos con Samuel von Bach, que a este manómetro de Pasiel le añade lo que es un mango con un mango inflable para presionarlo con agua, para comprimir lo que es la vena arterial, que yo creo que pues ahí ya más o menos vemos cómo se está formando, ¿no? Pasiel desarrolla un manómetro arterial hecho de mercurio, que pues con una cánula pues le inyectas a la vena, ¿no? Para poder medir la presión arterial, y ahora Samuel von Bach lo que hace es añadir un mango de agua para comprimir lo que es la vena, ¿no? Y empezar a apretarlo, ¿no? Como se utiliza ahora. Luego pasamos con este médico, me imagino que italiano, por el nombre Riboracci. Riboracci, un nombre muy raro, o Rocci, creo. Creo que es Rocci. La verdad, ahorita no sé, pero pues ya lo verán en el examen. Yo creo que sí se acuerdan. Riboracci, pues le hace también otro cambio muy importante a lo que es el manómetro de este paciente. Riboracci lo que le añade es una bolsa de goma. Una bolsa de goma inflable con aire
una bolsa de goma inflable, o sea, hecha de aire, envuelta en lo que es en un mango. Y este mango está conectado a una columna de mercurio. Y pues ya vemos cómo se va desarrollando un manómetro más moderno, parecido a lo que vemos actual, ¿no? Este era pues una cosa de mercurio, tenía una bolsa de goma inflable que estaba atado a un mango, y bueno, envuelto a un mango, y este mango estaba conectado a una columna de mercurio, y ya el manómetro pasa a ser un esfigmanómetro. Entonces, como tal, tenemos el manómetro de Paciel, y ahora tenemos el esfigmanómetro de este Riborocci. Y finalmente del esfigmanómetro ya pasamos a lo que es el baumanómetro, con este médico William Baum. William Baum, Baumanómetro, Baumanómetro. Que perfecciona esfigmanómetro, y pues ya pasa a ser lo que es el baumanómetro. Y ahora ya tenemos tres tipos de baumanómetros, como es el aneroide, que es este de aquí, que nos va a tocar usarlo en clase, el de columna de mercurio, que yo creo que es como el que se ve en los hospitales y cosas así, y el electrónico, que es más fácil y más práctico de usar, que creo que se utiliza, bueno, lo utiliza mi abuela, así que yo siento que es más fácil de utilizar por eso. Y tenemos este fin de los descubrimientos de la medicina. Como ven, venimos del desarrollo del termómetro con este Fahrenheit, y luego ay, se me acaba de ir el nombre de este médico. Thomas Clifford desarrolló lo que es el termómetro normal, Celsius desarrolló lo que son los grados centígrados. Tenemos el desarrollo del estetoscopio, del ANEC, que era un tubo de ébano. El estetoscopio pasó a ser una trompeta acústica de metal desarrollada por Adolf Pinard. Y luego pasamos a tener ya un estetoscopio moderno desarrollado por este médico, George Kaiman, ¿no? Que es parecido al que tenemos actual. Y ahora tenemos aquí es el baumanómetro, que empezó siendo un manómetro desarrollado por Paciel, pasa a ser un esfigmanómetro desarrollado por Riboracci, y finalmente tenemos un baumanómetro actual, como el aneroide, desarrollado por William Baum. Sigue lo que es el descubrimiento del procedimiento percutorio. Como tal no es un aparato, sino un tipo de procedimiento médico que tiene que ver mucho con lo sonoro, y se los voy a explicar a continuación. Empieza con Leopold Auebrugger, que él era hijo de taberneros, sus padres tenían varios bares, y pues lo ponían a trabajar en los bares, ¿no? A su hijo, y le decían, oye hijo, chécame qué tan lleno tenemos de vino los barriles. Y a Webbrugger, para pues no tener que desmontar todos, no tener que ir checando uno por uno y hacer su tarea más sencilla, como que se le ocurrió algo así, una manera de hacerlo más rápido, y dijo, ¿qué tal si compruebo qué tan lleno de líquidos están los barriles dependiendo de cómo suenen, ¿no? Entonces él lo que hacía es que percutía los barriles, los tocaba, y pues dependiendo de cómo era el sonido, podía detectar si estaban llenos de líquido o no. Luego Leopold Auebrugger creció, y pues se le ocurrió, ¿no? De que, oye, estos percutorios se podían utilizar en procedimientos médicos, ¿no? Y pues sí, claro que sí. Empezó a utilizar el procedimiento percutorio para lo que es los sonidos del tórax y enfermedades del tórax, ¿no? Que pues con esto detectaba varios tipos de sonidos diferentes dependiendo de la cantidad de aire que había en tu tórax, ¿no? En tórax es lo que tenemos aquí. Y desarrolló 4 tipos de sonidos. Primero empezamos con el que es el sonoro, que es un sonido hueco, que si te tocas el pulmón, suena como que está pues hueco, suena, pues, o sea, sí suena, ¿no? De que te tocas el pecho y suena. Eso significa que tu pulmón está sano y que está lleno de aire. El sonido percutorio sonoro, se escucha mucho en órganos llenos de aire. Luego del hipersonoro tenemos lo que es el hipersonoro, ¿no? Hiper, de que está más arriba. Hipersonoro, es un sonido como el sonoro, pero en un tono más alto, y suena, por ejemplo, en pulmones con esfigmatosis, creo. Sí, en pulmones enfisematosos, que es un tipo de pulmones enfermos, que pues ahorita no sé, creo que es tan importante describir esto. Luego tenemos el sonido sonoro, tenemos el sonido sonoro, el hipersonoro, y luego le sigue lo que es el sonido timpánico,
que el sonido timpánico es como el sonido hipersonoro, pero es en una frecuencia mucho más elevada. Y por ejemplo, suena mucho en estómagos que están llenos de gas, ¿no? De que te tomas una Coca-Cola y si te tocas el estómago, va a sonar, yo creo que pues un sonido, un sonido timpánico. Finalmente tenemos unos sonidos, unos dos sonidos que son pues un poco más apagados, más opacos, más gruesos, por así decirlo. Tenemos el sonido mate, que el sonido mate es un ruido opaco al percutir órganos que son órganos muy duros o muy macizos. Como por ejemplo, el sonido mate suena mucho de que si te tocas un hueso, pues no va a sonar tanto, ¿no? O también puede sonar en el pulmón un sonido mate, un sonido opaco, si este pulmón está enfermo de neumonía, porque pues tu pulmón no está sano. Entonces tenemos el sonoro, hipersonoro, timpánico, y ahora bajamos y tenemos el mate. ¿Y qué sigue abajo del mate? Pues estaría bien padre que le pusieran un tipo sonido submático, lo que sea, más fácil de aprender. Pero no, es el sonido de matidez hídrica, ¿no? Que este es un sonido tipo mate, mucho más opaco, o sea, más opaco, más grueso que el sonido mate. Y suena, pues, por ejemplo, en órganos ya muy enfermos, como en pulmones que tienen un derrame pleural, ¿no? De que te tocas un pulmón y si suena un sonido de matidez hídrica, pues es porque tu pulmón está con un derrame pleural. Este método de percusión desarrollado por Aue Brugger fue tan importante que hasta el mismo médico de Napoleón, el doctor Corbisat, tradujo sus descubrimientos, ¿no? Y pues los empleó. Corbisat también fue un médico importante porque fue el médico de Napoleón y creo que también fue maestro de Laennec o fue maestro de otros médicos franceses muy importantes. Creo que sí fue el médico de Laennec. Pero pues ya se imaginan la importancia que tuvo Aue Brugger, que pues era un hijo de unos de estos de bares, de gente que tenía taberneros y que tenía sus tabernas y desarrolló un método percutorio para escuchar el sonido de pues, los pulmones, ¿no? Y desarrolló el sonoro, hipersonoro, timpánico, mate y matidez hídrica. Ok, seguimos ahora con el avance de pues un aparato que yo creo que sí o sí a fuerza ya debiste haber sido examinado por Si no conocías el método percutorio, mínimo si has escuchado que son los rayos X. Los rayos X pues sabemos que es una máquina donde sales y puedes ver pues tus huesos y cosas así, ¿no? Pues esta máquina fue desarrollada por Wilhelm Röntgen en el 8 de noviembre de 1895 en lo que es Alemania, ¿no? William Röntgen lo que hizo es que pues estaba estudiando unos cátodos, unos tubos catódicos o no sé qué, que podían como que desarrollar imágenes. Entonces William Röntgen lo que hizo fue envolvió un tubo de Crookes, que era un tubo que había muchos de esos tubos Crookes para los hombres de ciencia, pues en aquellos años. Envolvió este tubo en un cartón negro y descubrió que este cartón negro podía emitir una luz que proyectaba imágenes, ya que esta luz atravesaba lo que es el cartón y podía ver pues como imágenes mucho más precisas, ¿no? Entonces lo que hizo fue de que pues empezar a experimentar y tomándole fotos a todo lo que se encontrara en su casa, en su laboratorio, en el trabajo, lo que sea. Y por eso William Röntgen pues estuvo encerrado en su laboratorio varios días y no salía para nada, ¿no? Y entonces su esposa pues ya estaba desesperada, ¿no? Le decía, oye William Röntgen, ya te tardaste bastante en tu laboratorio, sal a cenar un tantito aunque sea, ¿no? Entonces lo fue a buscar y en eso William Röntgen, de que se le ocurrió, ¿no? Oye, ¿y si le tomo foto a mi esposa? De que, ¿y si veo cómo es? O sea, ¿qué pasa si tomo la imagen de una mano o de algo, ¿no? Y pues bien picudo, ¿no? Porque no se tomó la mano él. Se tomó la foto a su mano, ¿no? No, fuerza, se trajo a su esposa, puso la mano de su esposa en la máquina y pues obtuvo lo que fue la primera imagen por rayos X a una mano humana. Y de hecho, si ven la primera foto de rayos X a una mano humana, se puede ver lo que apreciar el anillo de bodas de su esposa. Y bueno, estos anillos de Röntgen, estos rayos de Röntgen, lo que hacían es que la verdad eran bastante tardados.
para sacar una radiografía se llegaban a tardar como 30 minutos. Y como utilizaba mucho la radiación, esto producía bastantes quemaduras. Pero avanzó el tiempo y se pudieron utilizar unos cátodos que producían este, unos electrones mucho más rápidos. Sino de que ahora un cátodo podía producir electrones mucho más rápido y por lo tanto se podían obtener imágenes de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida, ¿no? Ya no tenías que ponerte 30 minutos a quemarte y ahora pues ya solo podías estar de aquí unos minutos o ya ahora unos cuantos segundos y ya sale tu imagen. La primera máquina de rayos X en México fue traída aquí por el doctor Luis Espinosa y Cuevas, que la implantó en San Luis Potosí. Y el primer uso en un paciente mexicano, que no me acuerdo si fue el doctor Luis Espinosa y Cuevas. Creo que fue otro doctor, pero pues ahorita creo que no va a ser tan importante aprender los nombres de todo eso, sino más que el de Luis Cuevas a lo mejor sí puede llegar a ser importante. Y el uso que se le dio al primer paciente mexicano. El primer paciente mexicano había sido herido por una bala de proyectil y entonces pues ya utilizaron esta máquina de rayos X para poder ver su mano, ¿no? Y ver qué tan fracturada, qué tan dañada estaba. Luego, en 1934, ocurre también algo muy importante. Conocen la historia de Marie Curie, ¿no? La científica polaca-francesa que junto a su esposo descubrieron lo que son los rayos, ¿no? Digo, el radio, ¿no? Todos estos elementos así que son muy dañinos y así. Pues su hija, en el año de 1934, al igual que su madre, Irene Curie, junto a su esposo Frédéric Joliot, descubre lo que son los rayos gamma, que son la base del gammagrama, que pues es una máquina igual así como la de rayos X, pero mucho más potente. Y luego en el 1967, creo que en Estados Unidos, el doctor Godfrey Hounsfield desarrolla la máquina de ATAC, que su sigla significa tomografía axial computarizada, que pues es como una máquina de rayos X, pero mucho más potente, ¿no? Y pues este es todo el desarrollo de los rayos X. Y ahora tenemos el avance de varios procedimientos quirúrgicos, así como vemos que se desarrollaron varios aparatos médicos y varios procesos como el percutorio, también se desarrollaron igual varios procedimientos quirúrgicos o de cirugía, ¿no? Antes, pues en lo que tenemos de la etapa inicial de la medicina, teníamos un médico muy importante en la medicina hindú, Sushruta, que posteriormente fue elevado a lo que es una deidad. Sushruta empezó lo que es la cirugía plástica, haciendo lo que son pues varios rinoplastias e injertos de piel en las narices. En la antigua India lo que se usaba es que a muchos ladrones les mochaban la nariz, ¿no? Entonces Sushruta lo que hacía es que les hacía unos injertos de piel para que pudieran tener una mejor nariz. Luego tenemos Al-Bukosis, que fue un médico árabe. Vimos el caso de este médico árabe Razi, conocido como el clínico, que creo que escribió varios tratados de clínicos y anatomía y cosas así. Pues ahora tenemos a Al-Bukosis, este médico árabe que describió el cauterio y descubrió el cauterio y también varios procedimientos quirúrgicos. Luego tenemos a John Dardenne, que se cree que pues, fue el primer médico cirujano en Inglaterra y pues yo creo que en varias partes de Europa. Él lo que hizo fue perforar una fisura anal, realizó una operación para la fisura anal, que yo creo que fue que pues les abrieron el ano, ¿no? Algún paciente en la Edad Media, pobre paciente. Luego avanzamos con Da Vinci. Da Vinci no fue médico, pero sí fue un anatomista muy importante. Además, pues también hizo bastantes cosas, ¿no? Era un genio total. Da Vinci lo que hizo fue hacer el dibujo de Vitruvio, o Vitravio, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero el dibujo de Vitruvio, solo recuerden que empiezan con Vitr. Esto lo que hace es que es un muñeco que seguro han visto, un ser humano que está como que en varias posiciones así de vista frontal y haciendo como que movimientos aductivos y aductivos. Y estos dibujos lo que hacen es que como que para su tiempo describió las poses anatómicas perfectas del ser humano, las proporciones anatómicas perfectas del ser humano. Luego seguimos con Andreas Vesalius, que es conocido como el padre de la anatomía, que escribió un tratado de anatomía muy importante y que fue utilizado durante varios siglos en muchas universidades de Europa y de otras partes del mundo, que se llama De Corporis Humanis Fabrica, donde se hace lo que es la base de la anatomía moderna.
Luego tenemos otros descubrimientos quirúrgicos importantes, como por ejemplo lo que son Gabriel Falopio, que descubrió las trompas de Falopio, Bartolomeo Eustachi, que describió lo que son las trompas de Eustaquio, Malpighi, que describió lo que son los capilares pulmonares y también otras cosas como los glóbulos rojos, y Von de Graaf, que describió los folículos de Graaf, ¿no? Pues todos estos descubrimientos llevan los apellidos de sus descubridores, excepto por los de Malpighi. Pero Von de Graaf es muy importante, como veremos más adelante, porque gracias a él fue asistente del que descubrió el microscopio, que se llama Anton van Leeuwenhoek, que tampoco era médico, pero sí descubrió lo que es el microscopio. Y pues conocemos varias de las cosas que describió, porque Van de Graaf lo que hacía era, pues era su asistente y escribía todo, ¿no? Escribía todo por él. Finalmente tenemos a Ambroise Paré, que fue el médico más importante del Renacimiento, y él describió lo que son las ligaduras en las amputaciones. Como que traten de relacionar Paré con ligaduras en amputaciones. Paré, ligaduras, no sé. Luego tenemos a Ephraim McDowell, que realizó la primera extirpación de un tumor grande, la primera cirugía de tumor de ovario gigante, y obtuvo lo que es pues la primera paciente que sobrevivió, algo que no se daba en esa época. Luego pasamos a un descubrimiento muy importante también en lo que son las cirugías, que es el desarrollo de la anestesia. El desarrollo de la anestesia empieza con el doctor Sir Humphrey Davy, que utilizó óxido nitroso para extraer piezas dentales de un paciente sin que le causara dolor, ¿no? Sir Humphrey Davy pues fue el que utilizó óxido nitroso por primera vez en el año de 1800. Luego avanza un poco al año 1842 y el doctor Crawford Long utilizó lo que es el éter por primera vez. Y pasamos ahora muy importante a dos médicos muy importantes. Horacio Wells, que Horacio Wells asistió a una exposición de gas hilarante y pues descubrió o se dio cuenta que este gas hilarante se podía utilizar en cirugías para que no le causara dolor al paciente, ¿no? Porque el expositor como que se cortó y como que estaba expuesto a este gas hilarante y vio como que la cortada pues no le producía dolor, ¿no? Entonces vio que con eso se podía pues ayudar a muchos pacientes. Y luego vamos al doctor Warren, que el doctor Warren era amigo de Horacio Wells. Y yo creo que se platicaron pues de esta exposición de gas hilarante, del uso del éter, del uso del ácido nitroso por Sir Humphrey Davy. Y doctor Warren utilizó por primera vez el óxido nitroso para extirpar un tumor submaxilar, un tumor de glándula submaxilar, ¿no? El que vemos aquí, y pues ya podemos decir que por primera vez este óxido nitroso o esta anestesia se utilizó por primera vez en la cirugía, me imagino, ¿no? Luego avancemos al año de 1913 y tenemos a lo que son los doctores Kronig y Gauss, que introducieron la anestesia a morfina escopolámina. La anestesia morfina escopolámina es un trabalenguas, ¿no? Que se utilizó en lo que es obstetricia y pues ya es como que la anestesia moderna. Luego pues de una vez, iba a hablar sobre la anestesia, pero de una vez me he hecho lo que es la enfermería, que es bastante fácil de explicar y pues yo creo que es importante saber. La enfermería moderna fue desarrollada por esta Florence Nightingale, que Florence Nightingale trabajaba, aparte de ser considerada la madre de la enfermería, trabajaba en lo que era la guerra de Ucrania. Y pues le pedía que atendiera a todos los pacientes. Y entonces Florence Nightingale desarrolló lo que es un sistema, una enfermería sistemática, pues utilizando varias, pues midiendo mucho los tiempos y cosas así, ¿no? Y lo que hacía es que pues sistematiza lo que es la enfermería y pues cambia mucho lo que es la cama de los pacientes y los visita por la noche con lámparas durante esta guerra de Ucrania, ¿no? Y pues ya es una enfermería más sistematizada. Finalizando con la etapa científica de la medicina, ya ahora sí tenemos lo que es el invento de la antisepsia. El invento de la antisepsia tiene un desarrollo igual muy interesante. La fiebre puérpera se desarrollaba mucho y mataba mucho mujeres embarazadas hace muchos años.
Y este doctor Semmelweis se descubrió una cosa muy importante. Antes en los hospitales había una sección dividida para parteras y para médicos. Y pues descubrió como que en la parte de donde estaban las parteras, las embarazadas casi no se morían, pero en la zona donde estaban los médicos sí. Y dijo, ¿qué está pasando? Y este sostuvo que se morían porque la fiebre puérpera era causada por microbios que estaban en las manos de los médicos que disecaban cadáveres. Y esto era porque estos médicos que disecaban cadáveres con las manos al descubierto no se lavaban las manos, ¿no? Y por total, él propuso que se lavaran las manos todos los médicos. Y para sorpresa de todos, esto tuvo bastantes, pero bastantes detractores. Todos decían de que no, ¿para qué nos vamos a lavar las manos y nos vamos a ensuciar? Y total, uno de los detractores y colaboradores de este mismo hospital donde trabajaba Semmelweis fue el doctor Kolieczka. El doctor Kolieczka pues lo criticaba y un día le llegó lo que es el karma. Este se cortó con un bisturí, se enfermó y se murió. Le hicieron la autopsia y descubrieron que en sus heridas tenía los mismos microbios que pues aparecían en el bisturí que se usaba para disecar los cadáveres. Entonces esto confirmaba lo que era la teoría de Semmelweis. Entonces ahora Semmelweis es considerado el padre de la antisepsia y ahora pues se implementó forzadamente y muy bien que se implementó el lavado de manos obligatorio, porque se imaginan que no. Y ahora otro pues, descubrimiento un poco menor, pero yo creo que es muy importante para lo que es el desarrollo de la antisepsia, fue que el doctor William Halsted mandó a hacer unos guantes quirúrgicos con la ayuda de la compañía Goodyear. Esa misma compañía que hace las llantas, pues también hizo los guantes quirúrgicos. Y pues esto concluye todo lo que es la etapa de la científica de medicina, que pues empezamos con el desarrollo del termómetro por este Fahrenheit, luego este Clifford, Harold Clifford creo que se llamaba, o Rudolf Clifford, Celsius también fue muy importante para esto, desarrollando los grados centígrados, luego el termómetro de la ENEC, el termómetro que era un palito de ébano, el termómetro de Pinard, que era una corneta, una trompeta acústica de metal. Luego el termómetro este de... ay, se me acaba de ir un poco de vez. El termómetro. El estetoscopio de George Kaiman, que pues ya es un estetoscopio mucho más moderno, como lo que vemos ahora, que nos ponemos aquí, tiene una caja de diafragma y todo eso. El manómetro, que fue desarrollado por Paciel, el esfigmanómetro, desarrollado por este Ribo Rocci. Luego el baumanómetro, desarrollado por William Baum. Luego el procedimiento percutorio desarrollado por Auenbrugger, que daba pues varios procedimientos o varios tipos de sonido para los órganos. El sonoro, que pues se da en pulmones llenos de oxígeno. El hipersonoro, que es una frecuencia más alta y se da en pulmones esfigmatosos. Luego tenemos el timpánico, que es una frecuencia más alta que el hipersonoro y que el sonoro, que se da pues en órganos como por ejemplo en un estómago lleno de gas, como cuando tomas coca. Luego en frecuencias más opacas o más graves tenemos lo que es el sonido mate, que se da creo que en órganos que tienen neumonía o en huesos, y el sonido mate hídrico, que se da por ejemplo en un pulmón con derrame pleural. Luego tenemos lo que es los rayos X inventado por Wilhelm Röntgen. Luego Henry Becquerel bautizó lo que es la radiología de Wilhelm Röntgen, porque se dan los rayos X pues por un tubo de cartón negro que está envuelto, bueno, un tubo de Crookes que está envuelto por un cartón negro y puede proyectar una imagen, ¿no? Y pues Luis Espinosa y Cuevas fue el que trajo la primera máquina de rayos X a México. Tenemos que Marie Curie descubrió el radio y su hija Irene Curie descubrió lo que es el gamma junto a su esposo, y es el base del gamma grama. Y luego tenemos el desarrollo del TAC en 1967 por Gottfried Hounsfield, que desarrolló la tomografía axial computarizada, que pues es unos rayos X pero mucho más potente. El avance de procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo Andrés Vesalius, que es el padre de la anatomía, John Ardant, que fue el que hizo el primer médico inglés que operó una fisura anal. Sushruta fue el primer médico cirujano plástico. Mejor en orden. Sushruta fue el primer médico cirujano plástico.
Canosis o Albucasis, un médico árabe, descubrió lo que es el cautiverio, el cauterio. John Arden fue el primer médico inglés que perforó una fisura anal. Andrés Vesalius fue el padre de la anatomía. También Leonardo da Vinci dibujó el hombre de Vitruvio, que tiene las proporciones anatómicas perfectas del ser humano. Hubo otros descubrimientos, como por ejemplo el de Gabriel Falopio, que descubrió las trompas de Falopio. Bartolomeo Eustachi, que descubrió las trompas de Eustaquio. Malpighi descubrió los capilares venosos. Y de Graaf, que describió los folículos de Graaf. También Ambroise Paré descubrió las ligaduras en amputaciones. John Hunter fue el creador de la cirugía experimental. Y Ephraim McDowell hace la primera cirugía de extirpación de un tumor gigante, de un tumor de ovario gigante. Y pues por primera vez se salvó un paciente, ¿no? Antes eso no ocurría. Luego tenemos el desarrollo de la anestesia con Sim Horton Davy, que desarrolló el óxido nitroso. Pasamos al desarrollo del éter, y del desarrollo del éter con Horacio Wells. Asistió a la conferencia de muestra de gas hilarante, y el doctor Warren, amigo de Horacio Wells, pues utilizó este óxido nitroso para extirpar un tumor de glándula submaxilar. Luego Chronic y Gauss implementaron lo que es la anestesia morfina escopopalámica. Florence Nightingale es la madre de la enfermería moderna y la sistematizó, teniendo la cama, visitando al paciente por la noche y así. Y luego el desarrollo de la antisepsia por el doctor Ignaz Semmelweis, que describió que pues, que era muy importante el lavado de manos, y que pues la fiebre puérpera era ocasionada por las manos contaminadas de los pacientes, de los doctores que habían disecado cadáveres recientemente. Y bueno, con esto terminamos la primera. Y también que William Halsted mandó a hacer los primeros guantes quirúrgicos con la compañía Goodyear. Y pues con esto termina lo que es la primera etapa científica de la medicina. Espero les haya gustado y les haya servido.